Hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con el año 2021. El domingo pasado estuve conversando un poco acerca del fundamento que nosotros necesitamos para compartir el Evangelio. Necesitamos urgentemente trabajar en una generación que pueda ser impactada. Estamos en una etapa de transición donde nuestros hijos y la generación que viene necesita estar firme para los tiempos que vienen. Los tiempos que vienen son peligrosos. Estamos viendo, si usamos un lenguaje bíblico, principio de dolores. Lo que estamos viviendo no es nada en comparación con lo que podría ocurrir si el tiempo en que estamos viviendo se pone peor. Así que imagínese usted si nosotros hoy estamos a veces confundidos o desanimados o asustados o preocupados por la situación. Entonces, imagínese usted lo que puede ser si esto se pone peor y cómo nuestros hijos podrían afrontar esto. Va a ser importante que nosotros estemos preparados. Por eso que el día de hoy quería compartir con ustedes acerca de mis planes como los planes del Señor. Necesitamos reagendar nuestras vidas. Eso significa cambiar algunas cosas para que Dios sea quien lidere nuestra agenda. Cuando hablamos del año 2021 necesitamos hablar de reagendar. Usted sabe lo que es una agenda, ¿verdad? Una agenda es un libro que usamos para mantenernos al día con fechas, para mantenernos al día con información, para anotar cosas que van a ser importantes para nosotros, información importante para nuestras vidas. Eso se anota en una agenda. Lo que yo quiero compartir contigo es la importancia de reagendar, de hacer otra vez una agenda con cosas importantes. Después de la pandemia del año pasado, este año necesitamos afrontarlo de una manera diferente. Y déjame decirte que ya en estos primeros días del año 2021, noto que los ánimos de muchas personas no están bien. Las secuelas del año 2020 se están viendo en el año 2021. Por esa razón necesito aferrarme a los planes de Dios. Ese es el primer punto que quiero compartir contigo esta noche. Necesitamos aferrarnos a su plan. Es que mi plan es el plan de Dios. A veces nosotros vivimos en un plan egoísta. Es mi agenda. Comenzamos a organizar nuestras cosas y nos olvidamos que es Dios el que hace nuestra agenda y el que nos guía, el que nos abre el camino. No es mi camino, es el camino de Dios en el cual estamos caminando. Mi primer consejo cuando hablamos de los planes de Dios es aferrarnos a su plan. Pero para eso tienes que tomar en cuenta dónde tú estás caminando. ¿Es tu camino o el camino de Dios? Para poder aferrarse al plan de Dios necesitamos conocer sus planes. Mira lo que dice Jeremías. Es un versículo que yo ya he mencionado y creo que lo prediqué el año pasado, pero lo quiero releer porque necesitamos hacer una agenda otra vez. Y si es necesario repetir las mismas cosas, las repetiremos. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien, dice Jeremías en esta profecía, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes, ¿qué dice ahí? De bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Saben? Cuando Dios dijo esto, ¿saben ustedes cuándo lo dijo? Esta es una profecía de Jeremías, pero es Dios hablando a su pueblo. ¿Sabes en qué momento, en qué contexto Dios dice, yo conozco bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad? Bueno, el contexto fue cuando Judá fue exiliado a Babilonia. Y fueron 70 años de exilio en Babilonia. Judá había sido llevada cautiva por causa de sus pecados y por causa de la maldad y por causa de lo que socialmente ocurrió en Judá. Corrupción, maldad, idolatría.
inmoralidad. Y claro, Dios castigó eso, estaban avisados, esta era una profecía. Judá se fue al exilio por 70 años. Más de alguno en aquel tiempo y en aquel contexto de esos 70 años que comenzaron cuando el profeta Jeremías estaba en su ministerio. Más de alguno en aquel tiempo habrá dicho, pues estamos fregados, estamos mal. ¿Qué pasó? La gente empezó a preguntarse, ¿qué pasó para que pudiéramos estar sufriendo esto? Claro, habían sacado a Dios de la agenda y estaban sufriendo las consecuencias de haber sacado a Dios de sus agendas. Por eso es que para mí es importante hoy entender el plan de Dios y aferrarse al plan de Dios. No podemos seguir con una agenda egoísta, con una agenda humana y con una agenda personal sin incluir a Dios. En aquel tiempo en que el pueblo de Israel fue llevado cautivo 70 años, la razón fue porque el pueblo sacó a Dios de su agenda y de su camino. Es aquí donde Dios les recuerda en este versículo que Él conoce muy bien los planes que tiene para con ellos. Aquí es donde yo quiero agarrarme y tomarme y entender que es importante. Yo quiero que tú entiendas que es importante conocer los planes de Dios. La palabra plan aquí en este versículo, cuando Dios dice yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, la palabra plan también puede ser traducida del hebreo como pensamiento. Dios está diciendo yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ustedes. Yo sé muy bien lo que sé que voy a hacer con ustedes. Esa es la idea aquí. La palabra plan es importante y quiero que la subraye porque son los pensamientos de Dios para nosotros. Yo sé lo que hago, está diciendo Dios. Yo sé lo que hago y lo que haré con ustedes. No le tengas miedo a los planes de Dios. Aférrate a ellos, aunque las cosas se vean como en el exilio de los 70 años. Si lees bien la historia del Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que ellos sufrieron porque era una cultura muy especial la de los hebreos y fueron llevados a un contexto completamente diferente. 70 años estuvieron cautivos. El pensamiento de Dios es perfecto, el plan de Dios es perfecto, la agenda de Dios es perfecta. No cometamos el error del pueblo de Israel de sacar a Dios de la agenda. Por eso yo digo que tenemos que reagendar este año. ¿Cuáles son los planes que tienes para este año? ¿Qué es lo que has pensado? ¿Dónde está incluido Dios en eso? ¿Qué es lo que hay en tu mente y cómo vas a incluir a Dios este año en tu vida? Alguien puede decir, pero ¿dónde está el bienestar? Mira, fíjate lo que dice el versículo. El versículo dice, yo sé muy bien los planes que tengo para con ustedes. ¿Cuál es el plan que tiene Dios o cuál es el pensamiento que tiene para con nosotros? Hay una palabra clave ahí, bienestar. Alguien podría decir, pero ¿cuál es el bienestar que tenemos ahora con toda esta situación que está ocurriendo? Necesitas poner a Dios en tus planes para entender el bienestar que Él tiene para nosotros, que muchas veces no tiene que ver con el contexto, tiene que ver con nuestro corazón. Te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Aférrate al plan de Dios y entonces verás el bienestar que Él quiere para nosotros. Pero si Dios no está en nuestra agenda, si Dios no está en nuestros planes, entonces será imposible poder sentir y palpar el bienestar que Dios quiere para nosotros. La palabra bienestar es importante aquí, significa lo bueno que Dios quiere para nosotros. Y aquí es donde viene el segundo punto, descubre su plan. No es solo aferrarse al plan de Dios, sino que es descubrirlo. Para poder aferrarse a Él necesitas entender cuál es ese plan de bienestar. Es intencional descubrirlo. No crees que va a llegar de la noche a la mañana. El plan de Dios no cae de la noche a la mañana en mi vida. Necesitas descubrir de qué se trata. Necesitas ir más allá. Requiere algo de mí. Muchas personas piensan que la agenda de Dios o el plan de Dios va a caer de la noche a la mañana en sus vidas, así como algo místico. No creo que sea así. Creo que requiere participación nuestra, requiere la voluntad de nosotros de poder descubrir más de Dios. Me llamó la atención
esta profecía acerca de que el pueblo de Israel estaría cautivo 70 años en Babilonia. Y resulta que en el imperio babilónico, en algún momento en que se sucedieron varios reyes, y en esos 70 años hubo otro profeta que encontró algo, descubrió algo. Habían pasado muchos años y las personas estaban confundidas. Imagínate, 70 años, toda una nueva generación naciendo en el exilio, hasta que llega un profeta llamado Daniel y descubre esto. Por eso te digo que el plan de Dios hay que descubrirlo. Mira lo que dice Daniel, capítulo 9. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 2 y 3, Daniel descubre algo. En el exilio, en esos 70 años de exilio, mira lo que descubre. Dice ahí el versículo 1 del capítulo 9. Voy a leer el versículo 1 y 2. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces, cuando Daniel descubrió esto, mira lo que hizo en versículo 3. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre ceniza. Era una actitud muy cultural de los hebreos cuando sentían humillación, cuando sentían vergüenza. Hay varios retos aquí que me animan a descubrir lo que Dios quiere para nosotros. Daniel lo descubrió y tuvo una actitud al respecto. La primera cosa que necesitamos es entender las Escrituras y los pensamientos de Dios. Dice ahí que Daniel logró entender que en la profecía de Jeremías estaba este castigo de estar exiliado 70 años. Y cuando Daniel lo entendió, cuando lo descubrió en su palabra, entonces comenzó a accionar lo que probablemente Dios quería, que el pueblo se humillara. Porque seguramente Daniel leyó que los pensamientos de Dios y los planes de Dios no son para calamidad. Dios no quiere castigarnos. Esos 70 años probablemente iban a ser el filtro, la prueba y lo necesario para que una generación como la de Daniel se levantara y comenzara otra vez a incluir a Dios en la agenda. Pero Daniel tuvo que descubrirlo, Daniel tuvo que ir a las Escrituras y encontrarlo. Segunda cosa que necesitamos hacer según este pasaje es orar y suplicar. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Daniel oró y suplicó. Dice, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor. Cuando descubres en la palabra lo que Dios quiere y lo que Dios está haciendo, entonces lo que nos queda es orar y entregarnos a Él, acercarnos a Él. Aquí esto se une al segundo punto de aférrate al plan de Dios, y para aferrarte al plan de Dios necesitas orar. Pero Daniel no solamente hizo eso. En tercer lugar, Daniel fue más allá, cambió su actitud. Dice que comenzó a ayunar. No solamente oró, sino que ayunó, y al ayuno le incluyó algo muy cultural de los hebreos: sentarse en ceniza, que era una muestra de humillación. Me llama la atención esto porque una de las cosas que necesitamos hacer ahora en este tiempo es humillarnos, que fue exactamente lo que hizo Daniel. Necesitamos humillarnos ante el Señor, necesitamos literalmente cambiar nuestra actitud. No nos vamos a sentar en ceniza hoy en día. No vamos a hacer algo que culturalmente era de los hebreos, pero sí podemos cambiar nuestro corazón y comenzar a reagendar y a poner a Dios en los planes que Él tiene para nosotros. Porque es su plan, no es mi plan. Yo, usando un lenguaje popular, tal vez podría decir: necesitamos cambiar el chip. Necesitamos hacer un cambio, necesitamos hacer algo y descubrir algo que nos lleve a volver a poner a Dios en la agenda. Hemos estado tan preocupados de las cosas que nos ofrece la sociedad que de alguna manera quitamos a Dios de la agenda. El año 2020, para mí, cuando yo estaba leyendo esto y estaba haciendo una aplicación, literalmente para mí son como los 70 años de exilio.
Cuando estaba leyendo que Daniel descubrió en el exilio la profecía de los 70 años, es como abrir las escrituras y decir, Dios, dime qué es lo que necesitamos hacer para volver otra vez, para volver a ti. Lo primero que vino a la mente de Daniel probablemente fue: necesitamos volver a Jerusalén. Si son 70 años, los 70 años se van a cumplir en algún momento, hay que regresar. Hay que regresar a reconstruir, hay que regresar a levantar muros, hay que regresar a levantar el templo, que fue lo que comenzó a ocurrir en aquella época. Hay un tercer punto: no es solo aferrarse al plan de Dios, no es solo descubrir el plan de Dios como lo hizo Daniel, sino que necesitamos hacer una agenda en base al plan de Dios. Si ya descubrimos, miren, nosotros tenemos las escrituras, tenemos una iglesia donde podemos abrir las escrituras, donde la escritura es enseñada, predicada, donde tú puedes abrir tu Biblia en tu casa, puedes estudiarla y meditarla. Hemos hecho énfasis en esto. Entonces ahora empieza a incluir todos esos principios y ese plan de Dios en tu vida. Haz tu agenda otra vez en base al plan de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 3. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige ¿quién? El Señor. Cuando estaba leyendo este proverbio, se me vino a la mente esto, porque ¿qué significa trazar? Dice: el corazón del hombre traza su rumbo. Significa que Dios nos da libertad de alguna manera. O sea, Dios no nos dirige como muñequitos, Dios no nos dirige como robots. Dios nos da la oportunidad de trazar un camino. Y en ese trazar el camino nos da la inteligencia y la capacidad para que nosotros podamos caminar en esta vida. Tienes libertad para trazar tu rumbo, pero tus pasos los dirige el Señor. Ahí es cuando tienes que incluir a Dios en tu caminar, ahí es cuando tienes que incluir a Dios en tu agenda. Sí, traza el camino. Dios te dio libertad, te dio habilidades, te dio una familia, te puso en un contexto específico aquí en Estados Unidos para los que estamos aquí. Si tú estás conectado con nosotros y vives en otro país, Dios te puso en ese contexto en otro país. Estás trazando tu rumbo, Dios te dio libertad, naciste en un contexto específico. Pero considera, como dice el proverbista, que los pasos los debe dirigir el Señor. Es decir, aquí está la aplicación otra vez, en tu agenda debe estar incluido el pensamiento de Dios, los planes de Dios. Tomamos decisiones en base a su camino, hacemos vida en base a su plan, planeamos en base a su voluntad. Tengo una agenda que me regaló mi hermana y la tengo nuevecita. No la había ocupado, es una agenda de varios años atrás. O sea, ya no es de este año. Pero yo siempre uso las agendas antiguas como un libro de anotar ideas, un libro para anotar claves. Por ejemplo, hoy día usted, ¿dónde anota los passwords? Hay tantos passwords en internet para entrar a esto. Yo tengo una agenda donde tengo todos los passwords. Y hay una agenda que ya se me llenó. Estuve en estos días agarrando esa agenda que la tengo nueva. Y no me importa el año, no me interesa el año. Necesito el libro con esas fechas como un símbolo de lo que necesito hacer. Y estaba agarrando esa agenda nueva y estaba escribiendo ideas y diciendo: Señor, guíame para poder escribir aquí lo que necesito leer y recordar cada día. Cosas importantes, Señor. Si hay algo importante que tú revelas a mi corazón, Señor, quiero escribirlo aquí para poder hacerlo efectivo en mi caminar, en el trazo que tú me estás permitiendo caminar en esta vida. Cuando digo que necesitamos reagendar, necesitamos comenzar a reescribir otra vez algunas cosas importantes. Mira lo que dice Primera de Crónicas 28:19. Todas estas cosas, y aquí quiero poner un ejemplo con el rey David. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Dios, que me hizo entender todas las obras del diseño. David fue un hombre que entendió cómo reagendar su vida. Entendió lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y por eso es que él dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender, dice ahí, subraya eso, todas las obras del diseño, todo lo que yo he podido hacer y realizar, Dios me lo hizo entender.
David, igual que Daniel, entendió y descubrió lo que Dios quería para él. Pregunto, ¿tú lo sabes? ¿Lo entiendes? ¿Descubriste el plan? ¿Estás aferrado a ese plan? Por eso es que David, un hombre que pensó en la siguiente generación, pensó en su hijo Salomón y en el reinado que él tendría, le da este consejo. Porque le está hablando a Salomón en el contexto aquí de Primera de Crónicas 28:19. Leo otra vez, realmente me impresionó esto y yo ya lo he mencionado, este pasaje, he predicado de este pasaje. Todas las cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Dios. No hay nada que yo haya trazado solo, está diciendo David. Y me hizo entender todas las obras del diseño en mi vida. Todo lo que emprendas, mira, esta es la aplicación que yo saco aquí de esto. Todo lo que emprendas, todo lo que vivas a nivel profesional, a nivel ministerial, financiero, de vida, matrimonial, el primero que debe entenderlo eres tú. Dios tiene que hacerte entender todo lo que estás viviendo y caminando en esta vida. No puedes seguir caminando en esta vida sin incluir a Dios en ese caminar. No puedes dar un paso más. En tu propia prudencia necesitas poner la prudencia de Dios en tu caminar. Eso es lo que necesitamos hacer. Ese es el reto que estoy intentando hacer ahora. Cuando leo lo que David entendió, Dios le hizo entender a él todos los diseños, toda la obra en su vida. Un título universitario, ¿para qué es? ¿Quiénes de los que están conectados con nosotros tienen un título universitario? ¿Te has preguntado para qué es? Primero pregúntate quién te lo dio. Porque muchas veces decimos, yo logré esto, yo hice esto. ¿Tienes un título universitario? ¿Para qué es? ¿Te dieron un ascenso en el trabajo? ¿Para qué es? ¿Tienes una relación de pareja con algo? ¿Para qué es esa relación? ¿Te han dado alguna herencia? ¿Has recibido algún premio? Cualquier cosa que esté ocurriendo en tu vida en este momento, el trabajo que tienes, la vida que tienes, la familia que tienes, ¿para qué es? Reagenda. Que Dios te haga entender para qué estás caminando y trazando el rumbo. Porque ¿para qué tienes un trabajo? Te voy a seguir con ese ejemplo. ¿Para qué tienes un trabajo? Sí, para sostener mi familia. Sí, solamente para eso. Cuando llega el cheque, entonces lo gastas y lo usas en diferentes cosas. Necesitamos reagendar y comenzar a pensar cada detalle de nuestra vida, cómo Dios está incluido en ese detalle. Primera de Crónicas 28, sigo en el mismo contexto del consejo de David para Salomón. Primera de Crónicas 28:20 dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, le dice David, el Dios que estuvo conmigo estará también contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. David le estaba diciendo a su hijo, a ti te va a tocar un camino, te va a tocar trazar un camino, yo te voy a tratar de entregar todo lo que pueda y te animo a que lo hagas. David era un padre generacional, estaba pensando en la siguiente generación y le dio todo lo necesario a Salomón para que pudiera desarrollar su propio camino. Pero el consejo fue, incluye a Dios ahí. En tu agenda y en tu caminar debes incluir a Dios. Ánimo. Eso es lo que está tratando de decir David aquí a su hijo. Ánimo, hijo. Si tú incluyes a Dios en el camino no va a haber ningún problema. Mi oración es, Señor, el plan que yo tengo es tu plan. Otra vez voy a tomar esa agenda en blanco que tengo y voy a orar. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo te estoy dando mi ejemplo. Este año 2021, Señor, esta es tu agenda. Es tu plan en mi vida. No es primero mi agenda y después a ver cómo incluyo a Dios. Señor, es tu agenda, es tu plan. La pregunta es, no es cómo encaja Dios en mi agenda, es cómo encajo yo en la agenda de Dios. Señor, ayúdame a que yo pueda caminar en tu plan. Es al revés. Y por eso David dice a Salomón, anímate y esfuérzate. Dios estará en el plan que hagas. Tu carácter, seguridad en lo que vas a hacer y que Dios sea el que guíe
tus pasos. Filipenses 1:6 dice un texto extra. Me imagino que usted se lo sabe de memoria. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué dice? La perfeccionará. ¿Crees eso? ¿Crees que Dios está perfeccionando la obra que comenzó en ti? ¿Por qué dice que la perfeccionará? Porque a cada rato metemos la pata, a cada rato cometemos errores, somos imperfectos. Por eso es que dice que Dios la tiene que perfeccionar a cada momento. Pero no te preocupes, lo va a hacer. En ese sentido, como dijo David a Salomón, ánimo, ánimo, que Dios va a perfeccionar, va a renovar y va a hacer lo que sea necesario para que nosotros podamos seguir en esa obra que Él comenzó en nosotros. Cuando nosotros caminamos por esta vida, caminamos en el plan de Dios. Y si tú estás convencido de eso y si tú reagendas otra vez este año, pensando en Dios primero, vas a ver cómo Él va a perfeccionar la obra en ti. De aquí viene el último punto y es confía, porque mira, Dios va a proveer todo lo que necesitamos para ese plan, para esa nueva agenda donde Él es el primero. Mira lo que dice Primera de Crónicas 28:21, en el mismo contexto de David a Salomón en su consejo. He aquí, le dijo David a Salomón, grupos de los sacerdotes y de los levitas te van a ayudar. Dice, para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo te van a ayudar a ejecutar todas tus órdenes. En otras palabras, tendrás todo lo necesario para poder terminar la obra que Él empezó. Eso fue lo que heredó David a Salomón. Vas a tener todo lo necesario, hijo, no te preocupes. Va a haber gente que te va a apoyar. Dios va a darte todos los recursos que tú necesitas. Y usted conoce la historia de Salomón. Tuvo todos los recursos, toda la riqueza y toda la sabiduría. Y todas las personas, dice ahí, inteligentes, voluntarios, gente al servicio de la obra que vas a hacer. El templo más hermoso y más espectacular que tuvieron los hebreos, el pueblo de Israel, fue el templo que construyó Salomón. No ha habido nada igual que eso. ¿Qué va a pasar este 2021 contigo? Yo estoy seguro de que Dios va a estar con nosotros. Y me animo. Me tengo que animar yo porque si no, ¿quién? La palabra de Dios me está diciendo, ánimo, ánimo, porque si tú pones a Dios en la agenda, si tú te aferras a los planes de Dios, si tú descubres lo que Dios quiere de ti, como Daniel lo hizo en el exilio, como Daniel descubrió, aquí está la profecía, aquí dice, y comienzo a tener la actitud, y tú comienzas a tener la actitud que tuvo Daniel, de orar, de humillarse, de ayunar, de inclinar nuestro rostro y decir, Dios, perdónanos. Si tienen la actitud de David dando un consejo a su hijo, diciéndole, ánimo hijo, entiende lo que Dios quiere de ti, pon a Dios en primer lugar, inclúyelo en todo y vas a tener todos los recursos y todas las bendiciones. Si cambiamos el chip de esta manera, entonces creo que este año va a ser diferente. Eso depende de ti, depende de todos nosotros, de cómo lo hagamos. Yo quiero entregar el desafío. El domingo voy a seguir con el mismo tema. El domingo pasado hablé de construir una nueva generación, de que necesitamos pensar más allá de lo que estamos viviendo ahora. Si nos detenemos a pensar solo en lo que estamos viviendo ahora, aquí nos morimos o aquí termina todo. Necesitamos ir más allá. Necesitamos pensar en las siguientes generaciones y comenzar a construir hoy. Si tomo el mensaje de hoy, necesitamos reagendar, necesitamos poner los planes de Dios en mi vida. Es su plan, no mi plan. Es su agenda, no mi agenda. Necesitamos caminar y trazar el rumbo en el plan de Él. El domingo voy a seguir hablando de generaciones, porque para poder influir en otra generación y para poder comenzar a desarrollar el plan de Dios en nuestras vidas, necesitamos influencia y autoridad. Si no tenemos influencia, si no tenemos autoridad, nada de esto va a ser posible.
Así que aprovecho de dar el anuncio, el domingo a la 1, conéctate con nosotros y continúa desarrollando este tema. Si alguien ha estado conectado el domingo pasado, hoy y el domingo que viene, entonces vas a tener el paquete completo y a lo mejor Dios está hablando a tu vida. Dios les bendiga a todos, seguimos en contacto.